¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Y al nombre de Jesús, la gloria. Alabado, hermano, gloria al nombre de Jesús. Santo, santo el nombre de Jesús. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Entonces, en el día de hoy, 26 de noviembre de 2017, vamos a traer un servicio que tiene por nombre La Adoración a Dios. Vamos a leer en el Salmo 148, del 1 al 6. 148, del 1 al 6. Salmo 148, del 1 al 6, dice así en el nombre de Jesús. Alabad a Jesús desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle el sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle el cielo de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jesús, porque Él mandó y fueron creados, los hizo ser eternamente y para siempre, les puso ley que no será quebrantada. Y luego el 13 y el 14 dice así: alaben el nombre de Jesús, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre la tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano, aleluya. Entonces, fíjense, hermanos, fíjense, visitas, que Dios merece y recibe alabanza de la creación celestial, de la creación material y de su pueblo. Dice: alábenle en todos sus santos los hijos de Israel. Primero, el pueblo escogido en el antiguo pacto, que eran los hijos de Israel, y luego en el nuevo pacto, el pueblo escogido del pueblo cristiano verdadero. Amén. Entonces, ¿cómo debemos adorar a Dios? Debemos alabarlo y adorarlo como Él se lo merece. En el Salmo 95, 6 y 7, Salmo 95, 6 y 7, dice así en el nombre de Jesús: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jesús nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, bueno, entonces allí, fíjate, en el Salmo 95, adoremos y postremos. ¿De qué manera? Dice: arrodillémonos delante de Jesús nuestro Dios. Entonces, arrodillarse y postrarse, tirarse de rodillas en el suelo, o inclusive llegar hasta inclinarse hasta la tierra. Amén. Es una manera de adorar a Dios. Amén. Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Esa parte en el Salmo 95, 7. Él es nuestro Dios. Entonces, Él es singular, no es plural. No son ellos, sino Él es nuestro Dios. Porque el primer mandamiento de la ley de Dios es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces, hemos mencionado el nombre de Jesús. Para los que son nuevos y están llegando y no entienden por qué no pronuncian Jesús, ahí poco a poco miraremos por qué. ¿Cuántos tienen una alabanza para Dios? Alabado, hermano, glorifica su nombre. Santo, santo el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Entonces, Dios quiere una adoración exclusiva, que se le adore, que se le alabe solamente a Él. Él quiere una adoración exclusiva y Él no comparte su gloria con nadie. Dice el libro de Éxodo 20, Éxodo 20, del 1 al 5, y así en el nombre de Jesús. Y habló Dios
todas estas palabras diciendo: yo soy Jesús tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jesús tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces fíjate bien, dice, le está haciendo una advertencia al pueblo de Israel antiguo. Dice: yo soy Jesús tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. No tendréis dioses ajenos delante de mí. Entonces no podía haber la adoración a ninguna otra cosa, ya sea material o inmaterial. Amén. Ya no te das imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. O sea, nada de lo que ha sido creado, ya sea de la creación espiritual, porque Dios primero hizo una creación espiritual, ni de la creación material, o sea, ni ángeles, ni astros, o sea, estrellas, sol, planetas, animales o seres humanos. O sea, que no se hicieran ellos ninguna semejanza de lo creado, ya sea de los seres espirituales o de las cosas materiales, porque Dios quiere que la adoración y la alabanza sea para Él. Amén. Dios quiere que solo se le adore a Él. Amén. Y dice Isaías 42:8. Isaías 42:8 dice así, en el nombre de Jesús. Dice así, en el nombre de Jesús. Yo, Jesús, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Entonces, Dios no comparte su gloria con nadie. A otro diferente a Él no le dará la gloria. Amén. Entonces eso lo tenemos que ser muy, muy claro. O sea, en la Biblia aparecen nombres. En segunda traducción puede aparecer Jehová, Yahvé, para Dios. Pero si nosotros miramos con cuidado, que este Dios que aparece aquí no comparte su gloria con nadie. Amén. Entonces nosotros vamos a entender por qué, poco a poco, según vamos leyendo, vamos a entender por qué nosotros leemos a Jesús cuando leemos el nombre de Dios. Entonces, ¿quién es este Dios que recibe toda la alabanza, la adoración y la gloria? Vean Hebreos 1, del 6 al 12. Hebreos 1, del 6 al 12, dice así, en el nombre de Jesús. Vean lo que dice la palabra. Dice: y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente, de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Fíjate bien lo que está diciendo la Escritura. Fíjate bien.
Cuando introduce al primogénito, dice la palabra, adórenle todos los ángeles de Dios. Adórenle todos los ángeles de Dios. Pero nosotros comenzamos a ver algo. Dios había establecido en el antiguo pacto que no se podía adorar nada diferente a Él. Y aquí dice que cuando se introduce Cristo, Jesucristo se introduce, el primogénito es Jesucristo. Dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Por qué? Si solamente se tenía que adorar a Dios. Entonces nosotros vamos a entender que la Biblia dice, en el libro de Mateo, dice, y pondrá su nombre Emmanuel, que traducido Dios con nosotros. O sea, cuando viene el Señor Jesucristo, ahí viene Dios. Entendamos eso, viene Dios. Hay que entender bien esto. Dice del 8 al 12 dice, más del Hijo dice, de ese que nació, del Hijo, o sea, de Jesucristo, dice la palabra, dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Hermanos, visitas que están escuchando, la Biblia dice que Dios es uno, amén, y que a otro no dará su gloria, y que solamente Dios es uno, o sea, Jesucristo no es un Dios pequeño. Dice del Hijo de Jesucristo, tu trono, oh Dios. Entonces ahí le está diciendo la Escritura que Jesucristo es Dios y que tu trono, porque no dice uno de los tronos, de los tres tronos, no hay tres tronos, hay uno solo. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu trono. ¿Y qué más sigue diciendo? El 10, y tú del Hijo, están hablando del Hijo, y tú, oh Señor, desde el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. La Escritura te está diciendo que Jesucristo en el principio fundó la tierra y los cielos son obra de tus manos, y ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Entonces claramente te está diciendo la Escritura que el que vino allí es Dios mismo. El que nació, que la palabra se hizo carne, el logos, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Es Dios mismo, dice, tu trono, oh Dios. ¿Verdad? En el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Y la Escritura claramente dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Alábalo, hermano, gloria al nombre de Jesús. Santo, santo, santo es el nombre de Jesús. Santo es su nombre, gloria a Jesús. Entonces, fíjate bien, Jesús, adorado por los ángeles, se sienta en el trono de Dios y funda, o hace, crea los cielos y la tierra. Entonces, nosotros sabemos por la palabra que Jesús hizo todo esto. Ahí no te está diciendo la palabra, como lo vemos acá, que Yahvé o Jehová hicieron eso, porque esos son nombres inventados por el hombre. Amén. Nombres inventados por el hombre. Eso es un problema de traducción, una mala traducción, un problema de mala traducción de unos símbolos griegos que estaban para representar el nombre de Dios. Entonces, Jesús es el Dios de los profetas. Vea Isaías 1. Vamos a mirar esto. Vamos al libro de Isaías. Vamos. Isaías 9. Isaías 6, del 1 al 5, dice así, en el nombre de Jesús. Fíjate para que veas cómo claramente se muestra que Jesús es el Dios de los profetas. 6, del 1 al 5, dice así en el nombre de Jesús. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, Jesús de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria.
Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jesús de los ejércitos. Fíjate bien, entonces, la palabra dice que el profeta Isaías tiene una visión de Dios, amén, y que lo ve sentado sobre un trono alto y sublime, amén. Y prosigue ahí mismo del 8 al 10. Mira lo que pasa con el profeta Isaías cuando tiene esta visión de Dios. Del 8 al 10 ahí mismo dice así, en el nombre de Jesús: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Endurece el corazón de este pueblo, y graba sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Entonces, esta palabra se le dice de parte del Señor al profeta Isaías. Y fíjate bien, para que veamos claramente a quién fue que vio Isaías. Lo dice claramente en el libro de Juan 12, del 36 al 41. Y así, en el nombre de Jesús: entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. ¿Quién fue el que habló estas cosas? Jesús. Dice el 37, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Y fíjate que el apóstol Juan está diciendo que estas cosas habló Jesús, y después habla de lo que dice Isaías cuando vio su gloria y habló acerca de él. Amén. Entonces claramente te está diciendo la escritura aquí que al que vio Isaías fue a Jesús. Amén. Lo estamos entendiendo, lo estamos comprendiendo. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Alábalo, hermano, dale la gloria y la alabanza. Gloria al nombre de Jesús. Santo, santo su nombre. Alábalo. Gloria a Jesús. Jesucristo dijo, prometió que iba a venir. Iría a venir, se tomaría a él mismo. Él prometió que iba a volver. Amén. ¿Y a quién adora en el cielo? Al que va a volver. Dice Apocalipsis 11, del 15 al 17. Así, en nombre de Jesús. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Fíjate bien. Oiga, se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios. ¿Y cómo le dijeron? Diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Oiga, hermano, ¿y cuál es ese Dios que ha de venir? ¿Quién es el que dijo que iba a venir? ¿Quién prometió que iba a venir por su iglesia, que iba a venir por su pueblo?
Jesucristo. Entonces, ese Dios todopoderoso que en el mismo cielo se postran y lo adoran, amén, es el mismo Señor Jesucristo, es el mismo, no hay ningún otro. Entonces, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el problema si nosotros adoramos a Jesucristo? Cuando nosotros adoramos a Jesucristo, adoramos al Dios vivo, al Dios verdadero, que se burla, que no, tú estás huérfano porque no tienes al Padre. No, Señor. La Biblia dice que en el mismo cielo adoran al Señor Dios Todopoderoso, el que es y que era y que ha de venir, que es el Señor Jesucristo. Y yo, ¿por qué no lo voy a adorar? ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Alabado, hermano. Santo, santo es su nombre. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Santo es su nombre. Entonces, el creyente, vea bien, el creyente ya sabe que tiene que adorar solamente a Dios. Y debe saber que tiene un enemigo. Ese enemigo fue creado antes de ser creado el hombre, un ser espiritual. Se rebeló contra Dios, quiso ser como Dios y recibió su pago de parte de Dios. Isaías 14, del 12 al 17. Santo es su nombre. Isaías 14, del 12 al 17, dice así, en el nombre de Jesús. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Oiga, fíjese bien lo que pretendía, ser semejante al Altísimo. Fíjese bien. Tú sabes que Dios quiere que se le adore, que se le alabe. Él quería la adoración y la alabanza. Oiga, dice, fíjate lo que dice la palabra. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti, los que te vean te contemplarán diciendo, es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Entonces, fíjate bien, este enemigo recibió su pago de parte de Dios. Amén. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es el siguiente, que cuando Dios crea al hombre, este enemigo tuvo un accionar sobre el hombre. Dice el libro de Génesis 3, 4 al 5. Génesis 3, 4 al 5. Y así en el nombre de Jesús. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces viene la tentación, se engaña a la mujer y luego el hombre se engaña y también desobedece la orden de Dios. Amén. De 9 al 13 que dice así en el nombre de Jesús. Mas Jesús Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jesús Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Pero fíjate bien cómo el hombre cae, desobedece a Dios. Y es algo que no parece tan complicado, pero es complicadísimo. Porque
cuando en el campo espiritual está Dios y los ángeles que lo obedecen. Amén. Pero también hay un ángel rebelde que se llevó a unos ángeles con él. Entonces en el campo espiritual nada más hay dos opciones. Esos términos medios no existen en el campo espiritual. O se está con Dios o se está contra Dios. Entonces, cuando la persona obedece a Dios, está bajo la autoridad de Dios. Cuando la persona desobedece a Dios, está bajo la autoridad del enemigo. Bueno, entonces el enemigo engañó al hombre, o sea, el enemigo, Satanás, engañó al hombre y se puso bajo su autoridad. O sea, el hombre perdió algo grande y eso lo vamos a entender. En Génesis 1:28, vea, como le di, fíjese lo que el poder que Dios le había dado al hombre, dice así en el nombre de Jesús. 1:28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Llenad la tierra y sojuzgadla. O sea, le dio toda autoridad, oigan, le dio toda autoridad a Dios, al hombre, sobre la tierra. Entonces, cuando obedece al enemigo, queda sometido al poder del enemigo. Amén, estamos entendiendo esa parte. Entonces, el hombre queda bajo el poder del enemigo y pierde el control, amén, de su vida. Y pues, tenemos que entender esto, porque el hombre en desobediencia comienza a tomar decisiones equivocadas. Amén. Ahora, para que en una forma de que el enemigo le ofrece al hombre para volver a tomar poder terrenal, oiga, una forma es que él pide que le adoren. Fíjate como dice el libro de Lucas 4 del 5 al 8. Lucas 4 del 5 al 8. Fíjate la tentación de Jesús, dice, en el nombre de Jesús. Dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque está escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, fíjate lo que dice el enemigo. Primero quiere que le adoren. Entonces algo que quiere el enemigo es que el hombre le adore. Que el hombre no adore a Dios, sino que lo adore a Él. Y le ofrece, a cambio de la adoración, le ofrece poder terrenal. Y dice que a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Claro, él con engaño se la tomó del hombre, ese poder se lo tomó del hombre. Y cualquiera se burla y dice, pero hermano, usted en pleno siglo XXI, con la tecnología, con la comunicación y todo, usted todavía está pensando en que existe ese ser, en que existe el diablo. ¿Usted qué le pasa? No, señor, fíjese este detalle. Fíjense lo que ha avanzado la tecnología, fíjense lo que la producción industrial, fíjense la tecnología que abarca todos los campos, la medicina, la agricultura, las comunicaciones, todos los campos. Y fíjense que en el mundo cada vez hay más desigualdad, más pobreza, más injusticia, crímenes de todo tipo, guerras, saqueos, violaciones,
todo lo que son estos negociados que usted ve, donde el dinero no va a los proyectos de salud, a los proyectos de vivienda, a los proyectos de educación, a la alimentación de los niños, etcétera, etcétera. Todo lo que usted ve en el mundo y la corrupción tan grande, cada vez peor. Entonces, ciertamente, si la mente del hombre estuviera guiada por Dios, el mundo no estaría así. No nos engañemos. Tiene que haber algo en la mente del hombre que proceda de esa manera. Y la Biblia así lo explica. Porque todas las teorías políticas, económicas o lo que sea, no pueden explicar esto. ¿Cómo así que el ser humano que ha alcanzado un alto conocimiento en las tecnologías y en diferentes campos del conocimiento no ha podido, y al contrario, el planeta está cada vez peor, nada más contaminado? Amén. Hay armas de destrucción masiva, ahí el ambiente está dañado, el aire, las aguas, la tierra, todo, contaminación completa. O sea, hay contaminación, enfermedades secundarias a eso, hambrunas, desastres provocados por el hombre, injusticias de todo tipo. No. Cada vez gente muriéndose de hambre en muchas partes del mundo. Aquí mismo en este país, Colombia, hay cantidad de gente que se muere de hambre. Entonces, nosotros podemos mirar esta situación y nosotros decimos, ¿eso tiene alguna lógica? No, eso no tiene una lógica racional. Tiene que pasar algo en la mente de los seres humanos, los seres humanos que dominan, que tienen poder sobre el planeta, tienen que estar pasando algo para que esto sea así. Entonces, nosotros no vemos al enemigo como siempre se ha dicho, nosotros no lo vemos como lo pintan, con cachos, con cola, con un trinche, no lo vemos así. Pero vemos su accionar en los hombres, en los seres humanos, como ellos manifiestan ese accionar del enemigo con respecto a su semejante y con respecto al planeta. Amén. Entonces eso es una realidad. Entonces, el poder, fíjate bien, el poder de la mente del ser humano fue cambiado cuando el ser humano pecó, desobedeció a Dios y cayó, y de ahí en adelante la tierra no ha conocido reposo. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Alábalo, hermano. Santo, santo es su nombre. Gloria al nombre de Jesús. Alábalo, hermano. Gloria a Dios. Donde la actuación del enemigo será más acentuada en este final de los tiempos, como dice Apocalipsis 12, del 7 al 12. Apocalipsis 12. Del 7 al 12, dice así en el nombre de Jesús. Dice así. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces fíjate bien, una característica que aparece aquí de ese enemigo, que es el mismo Diablo y Satanás, es que engaña al mundo entero. Entonces el enemigo engaña al mundo entero. Primero le hace creer a la gente que no existe. El enemigo le hace creer a la gente que no existe. Y cuando nosotros, los creyentes, les decimos, vea, existe un enemigo, se burlan de uno, se burlan de ellos, pero no saben que están siendo utilizados por él mismo. Amén. Dice, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, si a Satanás se le vence con la sangre del Cordero, ¿ven? O sea, con la muerte de Cristo en la cruz pasa algo muy especial. Amén. El enemigo pierde poder sobre el hombre, y sobre el hombre que cree en Jesucristo, sobre la persona que cree, se arrepiente y recibe la sangre del Cordero en su vida. El enemigo pierde la autoridad. Dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y fíjense qué es lo que pasa desde el momento que viene Jesucristo hasta estos días. Dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Claro, en el tiempo de Dios, que es infinito, un tiempo que el ser humano no tiene ni idea. No, 2000 años, eso no es nada, eso es como abrir y cerrar los ojos, ¿no? Como espabilar, abrir y cerrar los ojos. 2000 años no es nada. Entonces, eso es poco tiempo, en el tiempo espiritual, eso es poco tiempo. ¿Amén? Entonces, la acción de Él ha venido, y con el tiempo se ha venido incrementando. Amén. Y nosotros podemos ver, por ejemplo, que la humanidad tiende en esta época a degenerarse. Bueno, por ejemplo, la legalización de las drogas, bueno, la legalización de los abortos, bueno, la legalización y matrimonio de las desviaciones sexuales, bueno, adopción por parejas con desviaciones sexuales, homosexualismo y todas esas cosas, de niños, que no le dan ninguna opción a los niños de escoger entre padre y madre, sino que le ponen cualquier tipo de unión, negando la palabra, etc. La pérdida de fe generalizada en el verdadero Dios por otras cosas que no son Dios. La apostasía, que es la pérdida de la fe original. La pérdida de la fe original es la apostasía, y la apostasía viene en ascenso. Hoy en día, por ejemplo, nosotros vemos como diferentes políticos se disputan congregaciones religiosas, de manera que estas almas que asisten a esas congregaciones, si tuvieran luz del Espíritu de Dios, si estuvieran en el camino del Espíritu de Dios, no podían ser tratados como unos zombies, como unos borregos, porque ellos decidirían si votan o no por algún candidato político, pero ellos no. Su jefe o su líder les dice, no, ya no vamos a votar por este porque ahora tenemos alianza política con este. Entonces no son guiados por el Espíritu de Dios, son guiados por una persona, y ellos siguen a esa persona, no siguen a Jesucristo, contradiciendo lo que dice la palabra, porque la palabra de Dios dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea, las ovejas siguen al Señor Jesucristo, no al hombre. Amén. Entonces todo esto hace parte de la apostasía, de dejar la verdadera fe, y nosotros estamos viendo tiempo de apostasía. Amén. Y todo esto se tiene que cumplir antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Amén. También una forma de engañar a los hombres y de dejar de adorar a Dios es que la gente adore nombres que no son el de Dios. El nombre de Jehová no es nombre de Dios. El nombre de Yahvé no es nombre de Dios. Son alteraciones de la traducción de los símbolos hebreos que estaban allí. Cualquier persona que tenga inquietud y que quiera investigar lo puede hacer. Hay diferentes maneras de investigarlo, a través de internet hoy en día se puede hacer. El que tenga alguna duda puede escribirnos. Nosotros le facilitamos los tratados sobre el tema. Pero claramente estamos leyendo que la Escritura habla de que Jesús se manifestó a los profetas. El que habló a través de los profetas fue Jesús. El que vio Isaías fue Jesús. Cuando le dice tu trono, oh Dios, están hablando de Jesús.
Adoren en todos los ángeles de Dios, porque están hablando de Jesús. Tú en el principio, Señor, ya hiciste los cielos, la tierra, son obra de tus manos. Fundaste los cielos y la tierra, son obra de tus manos. O sea, el que hizo los cielos y la tierra se llama Jesús. Entonces nosotros debemos saber a quién es el que estamos adorando. Y lo otro es de no descuidarnos, porque el enemigo se disfraza como ángel de luz, como mensajero de luz, como mensajero de verdad. Dice la Escritura claramente en 2 Corintios 11, 14, 15. Dice así en el nombre de Jesús. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Vio? Entonces Satanás se disfraza como ángel de luz y sus ministros como ministros de justicia. O sea, pues puede haber cualquier predicador, ministro, autodenominado profeta, autodenominado apóstol, ¿no?, enseñando las cosas que no se ajustan a la Escritura. Usted lo puede ver enseñando un nombre que no es el de Dios, enseñando diezmos que ya fueron abolidos con la cruz. En la cruz fue abolido el diezmo, porque fue abolido el sacerdocio levítico, y el diezmo era para sostener al sacerdocio levítico. Enseñando un evangelio de la prosperidad que es una mentira, ya, porque el justo con dificultad se salva. Amén. Y así, enseñando un rapto que no va a haber ningún rapto. Aquí pasará la iglesia la tribulación, sostenida por el poder del Espíritu de Dios. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Alábalo, hermano. Santo, santo es su nombre. Gloria a Jesús. Entonces, todas estas acciones del enemigo sobre el ser humano va a converger, va a llegar hacia un fin. Dice la Escritura que los no creyentes en Jesucristo, los no creyentes en Jesucristo al final terminarán adorando al enemigo, porque eso fue lo que siempre él quiso. Cuando fue creado, antes de ser creado el hombre, quería estar allá, ser como Dios, quería ya sentarse en el trono, quería que se le adorara. Entonces él va a querer llegar, aunque sabe que le queda poco tiempo, a que la humanidad lo adore. Los no creyentes en Jesucristo lo van a adorar. Dice la Escritura, Apocalipsis 13, del 1 al 8. Dice así en el nombre de Jesús. Dice así en el nombre de Jesús. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que había era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Fíjense bien, para blasfemar de su nombre, porque ella tiene un solo nombre. Amén. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Oiga, fíjense bien, dice que se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón. Entonces, todo lo que estaba buscando desde el principio, cuando se reveló, a consumar en ese periodo, cuando venga el anticristo. Amén. Dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y dice la Escritura en el 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces,
Fíjense, esto es importantísimo para que entendamos. ¿Quiénes van a terminar adorando al enemigo? Los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo se llama Jesucristo. Claramente cuando Él vino, Juan el Bautista le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces, la vida del Cordero, el libro de la vida del Cordero, la persona tiene que escribir es ahora, creyendo, arrepintiéndose, bautizándose en el nombre de Jesús para perdón de pecado. Después no va a tener ningún chance, porque cuando se aparezca la bestia no hay chance para las personas. Amén. Entonces, simplemente el que no esté con Jesucristo va a terminar adorando al enemigo. Que no sabemos cuándo es el tiempo exactamente, no sabemos, pero poco a poco se van dando señales del tiempo en que estamos. Un tiempo de iniquidad, un tiempo de apostasía, un tiempo de maldad en toda la tierra. Amén. Entonces, debemos tener en cuenta que si hemos hecho una labor a Dios o hemos recibido algo de Dios, amén, como algo así como una revelación o algo que Dios nos haya dado, pues nunca debemos gloriarnos por eso, porque eso no procede de Dios. O sea, nunca debemos exaltarnos por los dones, las cosas que nos haya dado Dios. Amén. Nunca debemos hacer eso, como lo sabía bien los apóstoles. Primera de Corintios 3, del 5 al 9. Acuérdense que la gloria, la adoración es para Dios. Amén. Primera de Corintios 3, del 5 al 9. Ya así no puedo decir. Que pues es Pablo y que es Apolos, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, fíjense bien, aquí, porque se discutía, ¿no?, que uno era de Pablo, que el otro era Apolo, que el otro era de Cristo, que el otro era... Un momento, aquí claramente nos está diciendo la Escritura, que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios. Dios, amén. Y ambos, tanto el que planta como el que riega, o sea, el que primero predicó inicialmente y luego el que siguió llevando mensaje de la palabra, son colaboradores, son siervos de Dios. Amén. Tanto el uno como el otro son siervos de Dios. El verdadero importante es Dios. Dios es el protagonista. Amén. Jesús es el protagonista. Nosotros simplemente somos siervos, llevamos un mensaje y ya, pero la palabra la hizo Dios. Amén. La palabra la dio Dios, y sencillamente lo que hace el hermano, la hermana, el que comparte la palabra, es dar un mensaje que viene de Dios, algo que Dios dio, que Él es el autor, ¿no? Y es el autor y el intérprete que le puede dar el significado que corresponde a esa palabra. Amén. Y dice en Gálatas 2.8, Gálatas 2.8, dice en el nombre de Jesús: pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Entonces no fue el poder de Pedro ni el poder de Pablo, está hablando Pablo, ¿no? El que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Pero no fue ni Pedro ni Pablo, fue que ellos obedecieron al Señor Jesucristo y hicieron lo que Dios les mandó. Amén. Y dice 1 Corintios 9:27, 1 Corintios 9:27. Fíjate bien, una palabra que ha sido a veces mal interpretada, dice, el nombre de Jesús dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Fíjate bien, reconocía Pablo
que si fallaba, si comenzaba a fallar, podía ser eliminado, después de haber sido llevado el mensaje. Y eso de que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, pues la Biblia no dice en ninguna parte que Pablo se autoflageló, que Pablo cogió un azote y se sacaba sangre en la espalda, ni nada de eso, ni que se golpeaba, ni nada de eso. Dice la Escritura que Pablo hacía ayunos, que Pablo, estando en cadenas, predicaba, que Pablo se desvelaba orando por los hermanos, que Pablo se sacrificaba por la iglesia, aún a costillas de su propia salud. Amén. O sea, daba más de lo que su cuerpo podía. O sea, él se daba completamente, porque él había creído fuertemente, verdaderamente sabía cuál era el camino, sabía lo que tenía que hacer y sabía la misión que Dios le había encomendado. Entonces eso es lo que se llama golpear su cuerpo, porque en ninguna parte de la Escritura dice que Pablo se torturaba golpeándose y sacándose moretones, ni sacándose sangre, ni nada de eso, no lo dice. Amén. Pero sí dice que él ayudaba, que oraba, que clamaba por los hermanos y que caminaba largos trechos para llevar el mensaje de la palabra. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Alábalo, hermano. Santo, santo su nombre. Gloria a su nombre. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, la alabanza y la gloria son de Dios. A Él debemos adorar solamente. Y en Apocalipsis 19, del 9 y 10, dice así en el nombre de Jesús. Y así. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Hermano, fíjate bien que un ángel de Dios, no aceptó la adoración de Dios, porque este es un ángel de Dios. ¿Sí? Dice, no lo hagas, dice. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Pero ya sabemos a ese Dios que tenemos que adorar. Debemos adorar a nuestro Señor Jesucristo, que es el Dios verdadero y la vida eterna. Alabanza y gloria al nombre de Jesús. Alabado, hermano. Santo, santo, santo es su nombre. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Entonces, de esta manera terminamos este servicio en el nombre de Jesús. Les pedimos que estudien el servicio atentamente, todas las citas, las lean, las mediten en su casa. También los invitamos a que estudien los otros servicios que tenemos en nuestra página de Jesús Mi Dios, de YouTube, y que se suscriban a nuestro canal de Jesús Mi Dios. La paz de Cristo sea con todos. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Paz de Cristo.